Buenos días, iglesia. Espero te encuentres bien en tu casita o donde quiera que nos estés viendo. Pues bueno, vamos a continuar estudiando este maravilloso evangelio, el evangelio de Juan, y uno de los cuatro evangelios, el cuarto, que es el evangelio del apóstol Juan. Y pues bueno, vamos a estudiar del capítulo 1, del verso 14, del verso 15 al verso 28. Y pues bueno, vamos a leer del 15 al 18. Oramos y pues ya nos vamos a la enseñanza del día de hoy. Entonces, si gustas acompañarme a Juan 1:15 y leemos al 18. Dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué te parece si oramos, ponemos en manos de Dios este tiempo y luego ya nos vamos a la enseñanza de esta mañana? Señor, gracias Dios por tu palabra maravillosa. Gracias Señor que podemos venir a ella, estudiarla, escudriñarla. Sé tú Señor en medio de nosotros, donde quiera que estemos, considerando estas verdades, lo que tú nos quieres enseñar. Gracias Señor, y pues ayúdanos a poner por obra todo lo que podamos aprender y lo que tú quieras enseñarnos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. A manera de ponernos en contexto, la semana pasada el apóstol Juan hace un prólogo y en este prólogo pone algunos temas que son fundamentales, no solamente para este evangelio, sino serán fundamentales o son fundamentales para nuestra fe en Cristo, para nuestro caminar con el Señor. La primera es la preexistencia del Señor, que Él ha existido desde el principio hasta el final. La segunda es que Él es la luz verdadera y la luz que alumbra a todo hombre, ¿te acuerdas, no? Y vimos cómo esta luz dice que las tinieblas no prevalecen contra ella. Un tema muy interesante, ¿no? Ya que definitivamente cuando esta luz viene a nuestras vidas, pues cuando Cristo alumbra en nuestros corazones, pues las tinieblas no pueden prevalecer contra ella, ¿no? No hay forma de que las tinieblas. Y nos preguntábamos más bien qué tanto tú y yo quisiéramos o qué tanto las personas más bien no desean dejar sus tinieblas, sino desean permanecer en su vida de tinieblas, como dice Juan 3:19, que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Y eso es muchas veces lo que nos limita, no es tanto que esta luz no pueda alumbrar a nuestros corazones, sino que nuestras obras malas y perversas muchas veces nos limitan a permitir que la luz de Dios entre y transforme todo nuestro ser. No es que Dios no pueda, nosotros no le permitimos. También vimos en cómo este nacimiento espiritual o este nuevo nacimiento es dado por Dios. No todos somos hijos de Dios. Ahí en Juan 1:12 dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, más los que le han recibido, a los que creen en su nombre, a estos son los que se les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y pues definitivamente verso también fundamental para poder entender que todos en Cristo somos sus criaturas, como un animal, como un perrito, como un animalito o como una plantita. Somos criatura de Dios, creación de Dios, mas no somos sus hijos, ¿no? Solamente los que creen en su nombre, los que le dan la autoridad a Él en sus vidas, la autoridad a Dios, a Cristo en sus vidas, es la única forma en la cual podamos ser salvos o recibir este nuevo nacimiento. Y dice que no es por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Dios lo da esto, y vimos en Efesios vemos un pasaje muy similar, casi paralelo, en donde habla como estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos ha dado vida. Y definitivamente es un misterio, ¿no? La soberanía de Dios, la responsabilidad del hombre.
Es un misterio que no lo vamos a discutir ni a buscar encontrar, pero lo que sí podemos estar ciertos es que Dios es soberano y que también hay responsabilidad en nosotros para poder decidir caminar con el Señor, ¿no? Y Él es un caballero, Él no va a ir más allá de donde tú y yo le permitamos. También otro tema que pone en este prólogo es que Jesús es Dios mismo. Él es antes que todas las cosas, es el creador de todo y Él es Dios mismo. Lo vimos en el verso 1, ¿no? Que decía que este verbo es con Dios y este verbo es Dios mismo, ¿no? Y ese es el prólogo que da el apóstol Juan y que él nos enseña en esta primera sección o en esta primera la semana pasada, en esta primera enseñanza que vimos la semana pasada. Ahora, en esta sección que veremos a partir del verso 15, como si Juan estuviera delante de un tribunal y manda y hace llamar a una serie de testigos, y el primer testigo que hace llamar el apóstol Juan es a Juan el discípulo, no digo el bautista. No, Juan hace llamar a su tocayo como diciendo, mando llamar a este estrado a Juan para que él nos dé su testimonio acerca de lo que él vio acerca del Cristo, del Mesías. Y en el verso 15 empieza con esto: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Fíjate cómo hace un juego de palabras, ¿no? Testificando Juan el Bautista, diciendo acerca del Mesías, del Señor, diciendo de nuestro Señor. Este es de quien yo les decía, ¿no? Seguramente el Bautista comentó a sus discípulos y a las personas que venían acerca del Mesías, que él no era el Mesías y que vendría el Mesías. Y seguramente eso es el dicho muy recurrente que él les daba. Por eso es que él les dice, este es de quien yo les decía, el que viene después de mí, porque viene su ministerio es presentado, o nuestro Señor Jesucristo, su ministerio es presentado después del ministerio de Juan, y él dice, el que viene después de mí es antes que mí, ¿no? Y si tú te recuerdas, bueno, ahorita vamos a leer cómo es profetizado Juan a sus padres, y de alguna forma Juan, siendo primo del Señor, aquí en la carne, es mayor que nuestro Señor Jesucristo en edad. Nace primero, siendo pues que eran parientes, y de alguna forma dice, es antes que mí, ¿no? Y es interesante porque lo podemos aplicar tanto, a lo mejor lo estaba diciendo en el sentido de su ministerio, a lo mejor lo estaba diciendo en edad, ¿no? Viene después de mí, pero es antes que mí, ¿no? Entonces lo que está diciendo, por donde lo quieras ver, ya sea por su ministerio que se presentó después que yo o que nació después de mí, dice Juan el Bautista, pero él es antes que yo, ¿no? Porque definitivamente el Señor estaba, lo vimos la semana pasada, él estaba en la creación. Entonces, siendo Dios mismo, él no fue creado, sino simplemente estuvo en todo lo que vimos en la creación desde Génesis y desde antes, siendo el Dios mismo. Por eso es que Juan tiene claro esto, que él es antes que él, y luego termina porque era primero que yo, ¿no? O sea, él es más que yo. Esta idea de Juan, de este versículo 15, es la idea que presenta en todo su ministerio. Él no queriendo enfatizarse a sí mismo, sino enfatizar al Mesías, reconociendo que él es más que él mismo. Y eso me lleva a reflexionar en cuántas veces tú y yo, en cosas muy sencillas y muy cotidianas, y ya no nada más en el ministerio, sino en cosas o en el servicio, en cosas muy cotidianas, nosotros nos ponemos por encima del Señor, pareciendo como si el Señor fuera el que nos obedece a nosotros y no nosotros a Él, como si Él estuviera para servirnos y no nosotros a Él. y definitivamente pues esa es una mala percepción, y
como lo decíamos la semana pasada, en la medida que tú y yo tengamos claro la supremacía de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, quién es Él, en esa medida eso va a determinar cómo vivimos tú y yo en esta tierra, y definitivamente va a determinar cómo vamos a pasar la eternidad o dónde la vamos a pasar. Si Jesús para ti es el Señor, definitivamente eso va a determinar cómo vivimos en esta tierra y la vida eterna. Entonces, mi pregunta para ti y para mí, me la hago a mí mismo, es ¿quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para mí? Si es el Señor, como lo hemos venido diciendo, Él es el que manda, yo obedezco. Estamos hablando en un sentido de esclavitud y de esclavo. Él es el Señor, yo soy el esclavo, yo soy quien obedezco. Si esa es la idea, pues bueno, genial, ¿no? Pero si no es Él, tu Señor, no es el que manda en tu vida, pues híjole, ¿qué te puedo decir? No todo el que me diga el Señor, sino el que hace la voluntad, lo vimos en Mateo 7, ¿no? El Señor así lo dice. Y bueno, definitivamente Juan en su ministerio, regresando al texto, lo que él quiere presentar o se presenta entendiendo en el entendido de que el Señor, el Mesías, el Cristo, es mayor que él. Él en ningún momento quiere figurar en la escena, ¿no? Luego viene esta parte, ¿no? Que dice, el que viene después de mí es antes de mí porque es primero que yo. Y en el verso 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Qué interesante idea pone a Juan haciendo como un paréntesis, ya no el Bautista, sino el apóstol hace un paréntesis o le pone pausa al testimonio de Juan para presentar esta idea o estas tres ideas acerca de su plenitud, de su gracia, de este nuevo pacto que viene por medio de Cristo y de que nuestro Señor Jesucristo es la imagen misma del Dios invisible. Poniéndole un poquito pausa al testimonio de Juan, que después del verso 19, a partir del verso 19, continuará con el testimonio de Juan. Pero bueno, fíjate, dice al verso 16, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Esta idea de porque de su plenitud tomamos todos, que es la primera idea que quisiera yo proponer, aunque van de la mano, está refiriéndose a la plenitud de Dios mismo, siendo el Señor, nuestro Señor Jesucristo, el Dios encarnado, y de toda su plenitud, de todo lo que Él es como Dios, como el Todopoderoso, en su naturaleza divina, que se ha hecho física o corpórea, humana, de alguna forma, se ha encarnado en la persona de nuestro Señor Jesús, como lo vimos la semana pasada en Colosenses 2:9, de esta plenitud de Dios mismo, siendo Dios mismo presentado en la figura de Cristo, reitero la idea, pues todos tomamos su gracia sobre gracia. Y esta idea es maravillosa, porque definitivamente aún en medio de dificultades que pudiéramos estar viviendo, en medio de adversidades o simplemente en medio de lo que estamos viviendo ahorita tú y yo en este mundo, en esta pandemia, podemos ver que la gracia de Dios es nueva cada mañana. Ahora, ¿qué es gracia? Gracia es el favor y la bondad de Dios que Él nos otorga de manera inmerecida. Es el favor y su bondad que Él nos da sin que tú y yo lo merezcamos. Y la verdad es que para donde quiera que volteamos, aún en medio de dificultades y adversidades, vuelvo a reiterar la idea, podemos ver su gracia. O sea, para donde voltees, para arriba, para abajo, para todos lados donde voltees, puedes ver su gracia. Para nosotros los que estamos en Cristo, por ejemplo, si tú dices, ¿cómo puedes decir eso si en estos momentos hay gente que se muere, hay gente que pasa por alguna enfermedad o esta misma enfermedad, coronavirus, y se muere? ¿Cómo puedes decir que vemos su bondad y que vemos su gracia todos los días? Pues para nosotros, los que estamos en Cristo, los que le conocemos, sabiendo que nuestro destino eterno es estar con Él, pues definitivamente se convierte solamente la muerte en una transición, se convierte en un regalo. O sea, para nosotros es maravilloso el pasar de este plano al siguiente plano. Simplemente es como pues salir de viaje, decir me voy a vivir a otra ciudad y
y allá nos vemos, ¿no? En algunos años. Y a un lugar mucho más maravilloso que cualquiera que nos podamos encontrar en esta tierra. De esa misma manera es la idea de la muerte. Por eso es que para los que estamos en Cristo, cualquier circunstancia, cualquier dificultad, una está bajo la soberanía de Dios. Él tiene el control de todas las cosas. Obviamente el humanismo lo ve como, ay, los hombres sufrimos y padecemos. ¿Cómo te atreves a decir que Dios tiene el control? Pues sí, es la verdad. Y ¿sabes qué? Que Dios permite ciertas circunstancias, Dios permite las dificultades, las adversidades para tratar con nuestras vidas, para tratar con nuestros corazones y para que, pues, en consecuencia a ello, en algún momento, si es necesario, esas adversidades, esas dificultades, sean para que tú y yo lo volteemos a ver. Y eso es maravilloso, porque eso es el puro amor de Dios, es el reflejo de su amor hacia la humanidad, el hecho de atraernos en medio de las dificultades, en medio de las adversidades. Por eso insisto en el tema, la verdad es que su gracia, su bondad, este regalo inmerecido que definitivamente es la salvación, pero todos los días podemos ver su gracia reflejada en todas sus bondades, en todo lo que Él nos da. Dice Lamentaciones 3:22 al 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Fíjate, por la pura misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias y nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Sus misericordias, su gracia es nueva cada mañana, todos los días es derramada sobre nosotros, ¿no? Dice el Señor en Mateo, en el Sermón del Monte, acerca del afán y todo esto, dice que Él hace salir el sol sobre justos e injustos. O sea, Él es bueno, la verdad es que Dios es bueno. Y el simple hecho de que nos diera el regalo de la salvación nada más, ¿no? Solamente, mira, quédate con esta idea, con el puro hecho de que Dios nos diera el regalo de la salvación, y solamente eso, y toda la vida que viviéramos en esta tierra fuera una vida de sufrimiento y de padecimientos y de enfermedad, sería suficiente para poder decir Dios es bueno. Sería suficiente el simplemente recibir la salvación. La cosa es que muchas veces estamos más enfocados en aquí, en el qué me va a pasar aquí, cómo la voy a vivir acá, cómo estoy pasando aquí, y no estamos considerando la eternidad, ¿no? Le hacemos a un lado la eternidad. Pero la verdad es que es más importante la eternidad que lo que pasemos acá, definitivamente. Por donde lo veas, aquí estaremos 80, 90 años, la eternidad será eterno. Por eso muchos hombres al quererse excusar en esto dicen, no, es una mentira eso, ¿no? Y se excusan para seguir con sus fechorías o con sus tinieblas, que ya lo veremos más adelante en el capítulo 3 acerca de esto, ¿no? Ampliaremos el tema de las tinieblas. Pero bueno, la verdad es que de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia en todo momento. Él es bueno, todo momento, sin importar las circunstancias, sin importar las adversidades. Verso 17. Pues la ley fue dada por Moisés. Este es el segundo punto acerca de la pausa que te comentaba que decía. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, de nuestro Señor. Fíjate cómo Juan, el apóstol, menciona esto, ¿no? La ley la dio Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio. El Señor Jesús dice que no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Es el único que la ha cumplido. La ley, quítate la idea de que la ley era mala, ¿no? Al contrario, la ley es el estándar, la medida de las demandas de Dios, que definitivamente ningún ser humano puede cumplir. Y lo único que hacía en la ley era apuntar a la necesidad de un Mesías, apuntar a que la humanidad necesita de un Mesías. La ley lo que hacía era eso, apuntar a un Mesías. Pero la ley la dio Dios por medio de Moisés. Pero la gracia, el regalo de la salvación y la verdad, ¿no? El mostrar la verdad a los corazones de los hombres, han sido dadas por nuestro Señor Jesucristo. Este es un pasaje maravilloso porque la gracia, lo que te decía, el regalo más grande que tú y yo podemos recibir de parte de Dios
es el perdón de nuestros pecados. Quítate de la idea, de la mente, el hoy y el ahora, ¿no? Quítate, Dios está más interesado en regalarnos la salvación que en regalarnos bienestar acá. Esos son añadiduras nada más, son como algo adicional a, pero el regalo más grande que podemos recibir del Señor es la vida eterna. Lo demás son añadiduras nada más. Y la verdad, pues Él es el camino, la verdad y la vida. Aunque como lo mencionábamos la semana pasada, de repente queremos su gracia, pero no queremos la verdad. Y así como la gracia y la verdad van de la mano, la justicia y el amor de Dios también van de la mano. Dios es justo, pero también es amor. De la misma manera, la gracia junto con la verdad vienen de la mano. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que tú y yo somos pecadores y que necesitamos de la gracia de Dios para poder llegar al Padre. No hay otra forma. Y necesitamos de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el dador de la gracia y Él es el dador de la verdad. No sé si me di a entender, espero que sí, pero bueno, el verso 18, el tercer punto, dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él es el que le ha dado a conocer. Otra vez habla de Dios que se ha encarnado en la figura o en la persona de nuestro Señor Jesucristo, siendo la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, como dice Colosenses 1:15. Y definitivamente nosotros no podemos comprender ni conocer a Dios si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al Padre, a Dios, le ha placido darse a conocer por medio de la figura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres conocer al Padre? Necesitas conocer a Dios. No, podremos decir Dios, un ente que está por allá arriba y Él ahí está, ¿no? Pues a Él no le vas a conocer, no de forma directa, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La única forma en la cual tú y yo podamos llegar al Padre es por medio de Jesucristo. Y esto, como te lo mencioné la semana pasada y lo estaremos reiterando en estas próximas semanas, solamente por medio de rendir tu vida, de rendir tu voluntad a la voluntad de Jesucristo. Romanos 10:9 dice que si confiesas que Jesús es el Señor y crees de todo tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo, ¿no? Entonces no hay forma de que tú y yo encontremos camino corto para llegar al Padre. El único camino es Jesucristo y es rindiéndole tu voluntad al señorío de Él. Él manda, yo obedezco. Y eso podríamos decirlo muy fácil, ¿no? Órale, va, Él manda. Pero ya en la práctica ya es otro rollo, ¿no? Y son evidencias de que realmente el Señor manda. El hecho de que obedezco su palabra son evidencias de que realmente Él es el Señor y yo solamente su siervo, ¿no? Esos son los tres puntos que pone el apóstol Juan como pausa, poniéndole pausa al testimonio de Juan, de su plenitud. Tomamos todos gracia sobre gracia. Cristo es el dador de este nuevo pacto, de la gracia y la verdad, y Moisés de la ley, pero Cristo de la gracia y la verdad. Nuestro Señor es la imagen del Dios invisible, es la misma imagen de Dios, ¿no? ¿Te acuerdas? Uno de sus discípulos le pregunta: Señor, muéstranos al Padre y eso basta. Y el Señor le responde: tanto tiempo he estado con ustedes y no me ven, no me creen. Entonces, definitivamente, por donde quieras verlo, hay tantos versículos en donde hablan acerca de Dios manifestado en la figura de Cristo, o sea, siendo Cristo Dios mismo, ¿no? En fin, fundamental para nuestro caminar en Cristo y sobre todo para nuestra salvación. Te vuelvo a reiterar, en la medida que como tú consideres al Señor, esa va a determinar cómo vas a vivir esta vida y todavía más va a determinar dónde pasaremos la eternidad, ¿no? Regresamos al verso 18, al verso 19, siguiendo con el testimonio de Juan. De hecho, en tu Biblia tal vez como subtítulo va a venir ahí el testimonio de Juan, ¿no?
el Bautista. Y continúa con la idea de lo que él está. Y en el verso 19 dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron a Jerusalén, sacerdotes y levitas, para que le preguntasen, ¿tú quién eres? ¿No? Fíjate, dice que, otra vez dice, aquí está el testimonio de Juan, ¿no? Así del Bautista, y comienza con esto, cuando llegaron unos sacerdotes a preguntarle, sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿tú quién eres? ¿No? Y buena pregunta, porque pues, ¿quién es Juan? Y Juan es hijo de Elizabeth y Zacarías, ¿no? Era un sacerdote, y de alguna forma para los discípulos, o para los fariseos y para los sacerdotes y los levitas, era un tanto normal considerar que Juan pudiese ser, porque le preguntan acerca de 3 personajes, si eres Elías, si eres el profeta o si eres el Mesías. Entonces, de alguna forma era un tanto lógico que consideraran que fuera Elías, porque una era algo que se había profetizado, ¿no? Ahorita ahondaremos un poquito más en el tema, y también era un tanto lógico por su comportamiento, que era un tanto extraño el comportamiento de Elías. Pero mira, vamos a Lucas 1, del 5 al 25, para que veamos un poquito más acerca de Juan, de quién es este Juan. Lucas 1, del 5 al 25. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ahí están los 2 papás, Zacarías y Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Como que al Señor le encantaba hacer estas cosas, que dejar que llegaran a edad avanzada y luego mandarles hijos. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Imagínate, se le aparece un ángel, está ahí en el templo ofreciendo el incienso, y se le aparece un ángel, pues claro que se iba a espantar. Pero el ángel le dijo, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos, fíjate aquí dice cuál es su propósito, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder, ¿de quién dice? De Elías, para hacer volveos los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo, el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte, a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no hablarás hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. En fin, ahí está cómo el propósito de Juan el Bautista y cómo es que él nace, aun cuando sus papás, su madre era estéril, y cómo es que nace Juan y cuál era su propósito, reconciliar el corazón de los padres con los hijos. Y mira, te lo voy a leer, dice, el espíritu de poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Fíjate, y dice, pero que vendría con el espíritu de Elías. Esto era una profecía que para ellos estaría en Malaquías, si no mal recuerdo, por aquí la tengo. Sí, Malaquías, en donde vendría Elías como precursor
del Mesías. Entonces, de alguna forma, al ver que ciertas actitudes de Juan el Bautista eran semejantes a las de Elías, pues por eso es que le preguntaban, ¿no? Pero bueno, este es Juan, hijo de Zacarías, de Elizabeth, y Zacarías era un sacerdote y pues su propósito era ¿no? Ser un precursor de nuestro Señor Jesucristo, abrir el camino para que viniera el Mesías. Un comentarista dice que es como cuando que Juan, la vida de Juan es como el tapete que se tira antes de que el rey pase, ¿no? Entonces, maravilloso, ¿no? Y esa es la idea de todos. O sea, al final, tú y yo deberíamos de ser como Juan, o sea, menguar para que él crezca y ser el tapete para que el Señor pase y que otros puedan conocerle, ¿no? Maravilloso. Su mensaje era un mensaje de reconciliación, un mensaje de invitación al arrepentimiento. Mateo 3, 1 al 6 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, de alguna forma, Juan el Bautista, su mensaje era ¿no? Ya vimos quién era, hijo de Elizabeth y Zacarías, era precursor y su mensaje era un mensaje de reconciliación, buscando el arrepentimiento en los corazones de las personas. Este es Juan el Bautista y bautizaba, ¿no? Dice ahí mismo en Mateo 3, dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de cabello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Entonces al final Juan está cumpliendo con su propósito, ¿no? Está cumpliendo con el propósito de ser precursor y reconciliador del pueblo con Dios. Se bautizaban, dice, confesando sus pecados. Entonces, verso 20 de Juan 1 dice, confesó y no negó, o sea, ¿te acuerdas que le preguntaron, ¿tú quién eres? Y él confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo, ¿no? Les deja claro, yo no soy el Cristo, yo no soy el Cristo, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y les dice, no soy. Qué interesante lo que dice ahorita, te digo, ¿por qué? ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Niega rotundamente que él es el Cristo, que él es el profeta y que él es Elías. Aunque ellos estaban pensando acerca de este Elías, precursor que vendría. Pero bueno, ahorita comentamos eso. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías en Isaías 43. Y los que habían sido enviados eran los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Bueno, era necesario preguntar si era Elías, si era el Cristo o el profeta. Tres ideas que los judíos tenían clara acerca de esta idea del Mesías o relacionada a la venida del Mesías, y de alguna forma ellos tenían cierta incertidumbre porque veían que era alguien importante y que se empezaba a convertir en alguien muy popular para el pueblo, tanto pues que venían multitudes, dice, y que se arrepentían y se bautizaban. Ahorita te digo algo del bautizo, pero lo primero que te quiero decir es lo que ellos traían en mente a la hora de preguntarle acerca de Elías. Malaquías 4, del 5 al 6 dice, he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande, terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Te acuerdas lo que el ángel le dice a Zacarías? Y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, definitivamente, Juan el Bautista cumple con esta profecía. Definitivamente él cumple con ello, con lo que
siendo él el carácter o el precursor como un símil de Elías. Obviamente no siendo Elías, él no era Elías como tal, la figura de Elías literal, sino siendo una figura representativa de Elías, ¿no? Es lo que está queriendo decir el Señor aquí en Malaquías. Pero ellos querían ver literal a Elías, ¿no? Que Elías bajara del cielo, así como se lo llevó el Señor, bajara y hiciera todas las señales que hizo en el Antiguo Testamento. Pero no, o sea, vieron a un bautista, ¿no? Y el Señor mismo habla acerca de este Juan el Bautista, ¿no? Él hace mención de él, ¿no? Fíjate, en Mateo 17, del 9 al 13, dice: cuando descendió del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nada, venían de la transfiguración, no le digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondió Jesús y les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que estaba hablando de Juan el Bautista. ¿Te das cuenta? Juan el Bautista, el mismo Señor, nuestro mismo Señor habló acerca de Juan el Bautista, que él era la figura de Elías. Él era la figura de Elías. Y luego la segunda cosa que le proponen como pregunta ¿es entonces el profeta? Y en Deuteronomio 18, del 15 al 19, se habla acerca de una profecía acerca de un profeta, pero definitivamente esa profecía está completamente apuntando al Mesías, ¿no? Y de las cuales Juan el Bautista dice: yo no soy ni el profeta, ni Elías, ni mucho menos el Mesías. Pero qué interesante que niega el tema de él es Elías, porque él sabía, seguramente sus papás le dijeron: mira, tú tu propósito es reconciliar los corazones de los padres, y seguramente Dios se lo confirmó, Dios se lo manifestó. ¿Por qué Juan el Bautista niega esto? Es una muy buena pregunta. ¿Y sabes por qué estoy convencido que lo niega? Porque él no quería que los reflectores apuntaran hacia él. Si él les hubiese dicho: sí, soy Elías, soy la figura de Elías, se hubieran dicho: ¿cómo? Si tú eres hijo de Zacarías, te conocemos a tu padre. Y entonces hubieran entrado en todo un debate, en él en estarles explicando, etcétera, etcétera. Y lo único que él hace es: yo no soy, mengo para que Cristo crezca. Qué maravilloso, qué maravilloso. Es la misma idea que tú y yo debemos de tener acerca de nosotros hacia con Cristo. Mengo yo y que Cristo crezca. ¿Te das cuenta? Juan el Bautista, él no quería los reflectores para él. Y muchas veces el día de hoy podemos ver mucha gente que quiere que los reflectores estén apuntando hacia él y no hacia Cristo, hacia el Mesías. La labor de todo discípulo de Cristo no es apuntar, no es hacer discípulos de mí, es hacer discípulos del Señor. Que la gente aprenda a seguir al Señor y no seguirme a mí. Verso 25, y le dicen: ¿por qué bautizas? ¿No? Y de alguna forma le preguntan, pues ahora sí que si no eres ni el Cristo, no eres Elías, no eres el profeta, entonces ¿por qué bautizas? El tema del bautizo como tal, para los judíos era un tema de lavamiento para diferentes pues, tradiciones que ellos tenían, y una de ellas era: si tú eras un gentil o no judío y te querías hacer judío, tenías que pasar por un proceso de lavamiento, y entre esos incluía sumergirte en agua, ¿no? Entonces, de alguna forma sí tenían clara la idea del bautizo. Entonces, por eso él les dice: entonces, ¿por qué bautizas? O sea, si no eres ni el profeta, no eres Elías, no eres, dice, ¿por qué bautizas? Y entonces él les responde en el verso 26, yo bautizo con agua, o sea, solamente con agua, mas en medio de vosotros está otro que no conocéis. Y más adelante y en otros evangelios dice que él bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Él realmente transformará el corazón de las personas. Dice: yo solamente estoy usando una representación con el agua de lo que él va a hacer,
de la misma manera, con la misma idea, de seguir señalando al Mesías. Yo estoy haciendo una representación de lo que va a suceder cuando se manifieste el Mesías, que así como pronto va a suceder, pronto va a suceder, pronto va a suceder. Lo único que estoy haciendo es haciendo una representación con el agua. Cuando las personas se sumergen y salen, lo que Él va a hacer en la vida de las personas. Darles una nueva vida, una nueva esperanza, que mueran su yo ahí y nazcan a una nueva vida. Eso es maravilloso. Juan sigue con la misma idea de autonegarse y seguir señalando al Mesías. Ese era el propósito de Juan. Y es el propósito tuyo y mío, lo vuelvo a reiterar, que nuestras vidas sirvan para apuntar al Mesías. Que seamos como estos, lo veíamos la semana pasada, como estos luminares en medio de un mundo de tinieblas, que no brillan con su propia luz, sino siendo el reflejo de la luz verdadera. Y ese es nuestro propósito. La siguiente semana veremos un poco más a detalle la vida de Juan el Bautista, cómo su propósito, su vida, lo que él fue, para lo que él vivió, fue simplemente mostrar a Cristo, señalar a Cristo. Y sabes que no hay un propósito más maravilloso para nosotros que ese. No es el hacer dinero, no es el tener hijos, no es el tener casas, no es el casarme. No, el propósito principal para aquellos que le conocemos es darle a conocer, es señalar a Cristo, que nuestra vida sea una señal que apunte al Salvador. Ese es el propósito más grande cual tú y yo podemos aspirar a tener. Y Juan dice esto, fíjate, verso 27, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar el calzado, la correa de su calzado. Y estas cosas sucedieron en Betabara, del otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Esta idea de desatar la correa del calzado del Señor de yo no soy digno, era el oficio que hacían los esclavos para con sus amos. Ellos llegaban y le desataban la correa y les lavaban los pies. Y Juan le dice, yo no soy digno ni siquiera de eso, de pretender servirle a mi Señor. No soy digno. Y sabes que el hecho de que tú y yo que podamos participar del maravilloso regalo de servir al Señor, porque es eso, Él nos permite participar de servirle. Nuestra actitud debería de ser como esta: no somos dignos, yo no soy digno, tú no, nadie somos dignos de desatar el calzado de nuestro Señor. Sin embargo, Él nos lo permite, que participemos del servicio por su gracia, por su misericordia, como veíamos hace rato. Gracia sobre gracia, misericordia sobre misericordia. Él nos ha dado de manera abundante, y definitivamente nuestra actitud hacia el Señor no debe ser una actitud arrogante, ¿no? Como muchos lo muestran el día de hoy: yo soy el siervo del Señor, ábranme paso. No, esa es una actitud arrogante. La vida en Dios es una vida hacia abajo, y si tu vida es hacia abajo, entonces el Señor te exaltará cuando fuere tiempo. Pero si tu vida es hacia arriba, o sea, si tu vida es de arrogancia, de soberbia, el Señor te va a humillar, ¿no? Dice que Él a los soberbios humilla y exalta a los humildes. Entonces, esa es la forma en la cual tú y yo debemos aspirar a servir al Señor, con un corazón de humilde, no con un corazón de arrogancia, de yo ya lo sé todo, a mí qué me van a decir, qué me van a enseñar, yo no necesito de nadie. No, nuestra actitud para servir al Señor debe ser una actitud humilde, una actitud como la de Juan, no buscando yo mi propio beneficio, sino buscando darle la gloria a Dios, apuntando mi vida al Señor. En Hebreos hace unas semanas vimos una idea muy similar, ¿no? Que corramos esta carrera con paciencia, y al correr esta carrera con paciencia, añade el escritor de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y es lo mismo que Juan nos está enseñando con su vida, de una vida dedicada completamente al servicio al Señor. No sé, pensaba yo en esta semana esta idea. Juan el Bautista, su vida estuvo en esta tierra solamente para apuntar a Cristo. Híjole, ese es el propósito por el cual estamos tú y yo en esta tierra. El Señor, una vez que nos ha salvado, no nos dejó aquí para
pues, qué bonito, ¿no? Para que tengas hijos, para que seas feliz, qué sé yo. No, el Señor nos dejó en esta tierra después de habernos salvado, para que entonces seamos seamos un símil de Juan, ¿no? De Juan el Bautista, mostrando al Señor en nuestras vidas, siendo luminares, como dice en Mateo 5, ¿no? Una luz no se pone debajo de un almud, sino se pone arriba de todos en el candelero, y así alumbra a todos los que están en su casa, en la casa. Dice, para que viendo vuestras obras, dice, glorifiquen al Padre que está en los cielos. Entonces sigamos el ejemplo de Juan. La siguiente semana seguiremos viendo el ejemplo de Juan, de la vida de Juan, cómo él es tapete que sirve para que el rey pase y que todos puedan darle gloria al rey, ¿no? Y darle más brillo al rey, que nuestras vidas sirvan para darle más brillo al rey, no para darme brillo a mí mismo, no, sino para darle brillo al Señor. No hay nada bueno en mí, no hay nada bueno en ti, en mí, bueno, lo voy a decir por mí. Sin Dios, sin Cristo, no hay nada bueno, no hay nada que yo pueda ofrecer. Él es el que le ha dado valor a mi vida, y te aseguro que si le buscas en tu vida es lo mismo. ¿Sale? Pues bueno, sigamos el ejemplo de Juan, y pues bueno, continuamos la siguiente semana en este maravilloso evangelio de Juan. ¿Qué te parece si oramos y le damos gracias al Señor? Señor, gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque pues, un día pusiste tu mirada en nosotros, y de manera inmerecida, como lo vimos hoy. Gracia sobre gracia, un regalo inmerecido, que no es por algo que yo haya hecho, no es por algo que nosotros hayamos hecho, sino simplemente porque a ti te plació dárnoslo. Y de verdad, gracias, Señor, porque no lo merecemos. No merecemos que tú hayas fijado tus ojos en nosotros. No merecemos que hayas puesto tu mirada en cada uno de nosotros, en mí. Y bueno, Señor, permítenos servirte, permítenos con una actitud humilde como la de Juan, sabiendo que no es que es por tu amor que estamos aquí, no es por un merecimiento, no es por mis virtudes o mis conocimientos o lo inteligente que soy, simplemente es porque a ti te plació utilizar a lo vil y a lo menospreciado de este mundo. Gracias, Señor, por tu amor, tu bondad, y porque nos extiendes a este propósito de servirte sin merecerlo. Gracias, Señor. Permítenos, Señor, desear servirte, anhelar servir a nuestro Señor, pero con una actitud humilde. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues, familia, que tengas muy bonita semana, que Dios te bendiga, y te invito nuevamente a que te conectes a las células. Al final de este video y al principio, ahí están nuestros datos. Si tú gustas, pues conéctate. Tenemos reuniones virtuales entre semana, miércoles, jueves y viernes. Son las células, y el sábado célula de jóvenes. Entonces, si tú gustas, estás invitado, mándanos un WhatsApp y con mucho gusto te agregamos a las células. Que tengas muy bonita semana y que Dios te bendiga.